Hola, estamos de vuelta otra vez. Hoy le traje un tema, doctrina del pecado y de la salvación. La doctrina del pecado, este es un estudio, ¿sí? Dice introducción. La situación angustiante del mundo, los robos, los homicidios, la maldad, etcétera, son consecuencia de una sola cosa, el pecado. Como primera parte, la imagen semejanza de Dios en su criatura. Es un ser vivo, pensante y hablante, espiritual, con voluntad, con capacidad de conocer y amar a Dios, con capacidad de gobernar y señorar. La facultad específica del hombre es la inteligencia, sentimiento y voluntad. Tres cosas. El hombre ante la caída. Vamos a hablar del hombre ante la caída. El hombre antes de la caída estaba ligado a Dios, integrado en sí mismo y un ser social. El hombre recibió el derecho de ser regente de la tierra con los siguientes atributos: libertad, autoridad y dominio. El pecado. Su origen. El primer pecado fue cometido por Satanás en Isaías 14, 13, 14 o en Ezequiel 28, 17. Y el pecado del mal radica en el pecado. Es decir, el origen del mal radica en el pecado. El mal existió antes del hombre. Antes del hombre. ¿Qué es pecado? Es cerrar el blanco, es dar la espalda a Dios, es segunda de Crónica 29:6. Una actitud constante y no un hecho aislado. Salmo 14:13. Es no reconocer la autoridad del Creador sobre sus criaturas. Isaías 1, 2, 3. Vamos a hablar de la caída. La caída, es decir, la caída del hombre a través que pecó, fue provocada por un ser mentiroso, ¿no? La víbora, que logró en su conversación con Eva. ¿Qué logró en su conversación con Eva? Contradijo a Dios. Provocó desconfianza con respecto a Dios. Tentó con la autosuficiencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Un conflicto interior, esclavitud al yo y desequilibrio contra la carne contra el espíritu. Hay un desequilibrio. Falta total de identidad y es la muerte espiritual, física y eterna. Daño a la imagen de Dios y a la naturaleza del pecado. Esas son las consecuencias del pecado. En conclusión, se quedó sin la vida divina, separado de Dios y en conflicto con su prójimo. Después, concepto de la muerte sustituta. Adán y Eva trataron de cubrir su culpa en Génesis 3:7 y 3:21. Dios fabricó túnica de pieles. Alguien inocente moría por un culpable. El hombre pecador recibe su castigo. ¿Por qué debía haber un sacrificio? Después, consideraciones acerca de la muerte sustituta. La vida está en la sangre. En el derramamiento de sangre había libertad de la culpa. La sangre humana estaba contaminada. Dios optó por utilizar animales perfectos. Propiación y expiación. La apropiación en el Levítico 4:22 y 24
apaciguar la justa ira de Dios, 3 veces santo, mediante un sacrificio. Esto es el tema de doctrina del pecado, que está que estuvimos hablando, todo de la imagen de Dios, de la caída del hombre, del pecado y consecuencias. Sí, ahí te dejo esta enseñanza. Más adelante seguiremos con otra más enseñanza que tengo acá para regalarte. Sí, que Dios te bendiga grandemente y que te sea de bendición.